Estamos con el profesor Sergio Olivo, especialista en temas de comportamiento de mercados, de behavioral finance y de análisis técnico. Y justamente lo que nos motiva es tener la oportunidad de compartir con él algunos conceptos vinculados a esta disciplina, hacia el análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico, Sergio? Bueno, el análisis técnico básicamente es el análisis de los gráficos, así se lo conoce, así lo van a encontrar habitualmente referido en los libros, pero en realidad es mucho más que eso. En realidad el analista técnico es un analista de mercados, analiza las variables macroeconómicas, analiza las relaciones entre precios, volúmenes, analiza el impacto que tienen las noticias en las cotizaciones, en los precios, en las negociaciones. En definitiva, el analista técnico es un analista de mercados que basa principalmente su análisis en los gráficos. Los gráficos son los que resumen visualmente toda la información o la mayor parte de la información que necesita el analista para analizar el mercado. Por eso a veces en forma despectiva se lo llaman al análisis técnico chartismo, como si fuera un simple escrutinio de los gráficos, pero en realidad el análisis es mucho más rico que eso y va más allá del simple análisis del gráfico, del simple chart. Bien, pero uno necesitaría saber mucho de estadística, es decir, ¿necesita un soporte cuantitativo y estadístico para poder llevar adelante ese tipo de análisis? Sí, claramente, si uno tiene un buen background de estadística, todo eso favorece al análisis. Uno hace estadísticas de los precios, relaciones entre los precios y los volúmenes, como te dije hace un ratito, así que en definitiva todo el background estadístico que puede tener el analista favorece a un mejor análisis. ¿Y puede ser que exista cierto enfoque que de alguna manera no considera tanta importancia ese análisis? Es decir, que considera que puede atribuirse más hacia ciertos aspectos de mitología, de superchería, de brujería, por poner algún ejemplo que no necesariamente tiene que ver, pero que está vinculado a aspectos que no tienen un rigor científico. Sí, totalmente. Hay como una cierta especie de, permítaseme el uso de la palabra pica, entre analistas fundamentales y analistas técnicos, como si fuera inclusive es una rivalidad que genera pasiones, como la rivalidad entre dos equipos de fútbol, como si fuera Boca o River. Y ciertamente los analistas fundamentales y aquellos fervientes creyentes de la eficiencia absoluta de los mercados sostienen que el análisis técnico, justamente como buena parte de sus fundamentos se basa en el análisis de gráficos y en factores de tipo subjetivos, entonces le restan credibilidad. Pero hay toda una corriente que empezó con un libro de Andrew Lo que se llama A Non-Random Walk Down Wall Street, que lo recomiendo para su lectura porque es muy interesante. A partir del año 99, que fue cuando se editó ese libro, empezó toda una corriente en cierta forma reivindicatoria del análisis técnico. Y además ha colaborado mucho el hecho de que la potencia de cálculo de las computadoras modernas permiten generar algoritmos para probar ciertos patrones de análisis técnico que antes quedaban solo librados a la imaginación de la persona que estaba viendo el gráfico. Ahora eso se puede probar por medio de un algoritmo y entonces es posible encontrar patrones y es posible probar la fiabilidad de esos patrones. Sí, pero en ese sentido basar estrategias en supuestas ineficiencias de los mercados puede llegar a ser muy riesgoso. A mí me da la impresión de que sería algo similar a tratar de vivir, de encontrar dinero en la calle. Es decir, pueden darse esas circunstancias, pero uno no puede descansar en eso. En ese sentido, ¿qué tan útil puede ser basar enfoques a partir de la hipotética ineficiencia y no de la eficiencia? Bueno, en realidad no sé si es así válida la comparación de buscar ineficiencias en el mercado y encontrar dinero en la calle, porque de hecho hay estrategias de fondos que no precisamente emplean el análisis técnico, sino que son más bien fundamentalistas, que basan la estrategia del fondo justamente en explotar las ineficiencias del mercado. Los
los fondos que buscan justamente desarbitraje entre precios, justamente dedican su entera actividad a buscar esas ineficiencias. Lo que pasa es que cuando uno habla de ineficiencias del mercado también tiene que aclarar a qué plazo se está refiriendo, ¿sí? En el muy corto plazo, y esto da pie a un modo de operar en los mercados que cada vez tiene más adeptos. El avance de la tecnología y de Internet ha colaborado con eso. Estoy hablando del day trading, ¿sí? Es muy posible y muy relativamente sencillo encontrar ineficiencias en plazos de tiempo muy cortos. En la medida que los plazos son más largos, obviamente esas ineficiencias tienden a morigerarse, bueno, y esa es en eso basan su estrategia justamente los analistas. ¿Y esas ineficiencias no quedan dilapidadas por los costos de transacción? Es que los costos de transacción hoy en los mercados internacionales son bajísimos. Para que tengan una idea, aproximadamente uno puede operar alrededor de 1000 acciones en Estados Unidos pagando $10 de comisión. Y si pensamos que hace poco tiempo atrás las acciones de Google estaban a $1200, 1000 acciones de Google equivalen a $1.200.000. Con lo cual vos podés operar $1.200.000 pagando $10 de comisión. Eso es una comisión absolutamente irrelevante, despreciable. Una última pregunta. ¿Estamos de acuerdo que más allá entonces de la hipotética fiabilidad de la predicción que se pueden hacer, no hay duda de que requieren un rigor científico en el análisis? Es decir, yo puedo pretender que una estrategia funcione, pero no hay. ¿Compartirías el hecho de que necesita ser testeado de una manera estadística para probar si eso funciona o no funciona, más allá de mi hipotética presunción? Sí, algunos patrones necesitarían ser probados con rigor estadístico, como decís vos, y hay otros en los cuales no se necesita esa prueba, porque en realidad el análisis se limita a una simple herramienta para tradear. ¿Entendés? O sea, el mismo análisis técnico que te permite calcular un objetivo de suba o un objetivo de baja de los precios, ese mismo análisis técnico es el que te da la señal de en qué punto estás equivocado, en qué punto tenés que fijar tu stop. Pero yendo a ese punto, eso significaría que puedo lograr retornos mejores de los que lograría si no lo usase. Claramente. Pero puedo testearlo. En algunos casos sí, hay algunas estrategias de trading que se pueden testear. Por ejemplo, una que es muy común, muy conocida, que es el cruce de medias móviles. Pero otra que se basa simplemente en la inspección visual del gráfico, ahí es más difícil de testear, justamente porque es muy difícil replicar vía un algoritmo una figura, una forma que se observa en el gráfico y que puede ser observable por un analista muy entrenado y con mucha experiencia, y a lo mejor otro analista que tiene menos experiencia y recién empieza en el tema no advierte esa misma figura. Ahí está la dificultad de... Pero eso lo dejaría librado al terreno subjetivo de lo que ve cada uno. Claro, por supuesto, sí. Todavía tiene mucha subjetividad, y bueno, y justamente ese es el foco en el cual los detractores de este análisis hacen sus críticas y ponen el foco de sus críticas. Muy bien, muchas gracias, Sergio. No, gracias a vos.